Dejamos en el uso de la palabra al doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Tenía preparado una conferencia sobre la Comisión de la Verdad, pero me he distraído un poco. Y en consecuencia voy a adecuarme, adaptarme a los estímulos del momento. En 1100, Ockham, un monje de la Universidad de Bolonia, dice: entia non multiplicata praetia necessitatem, no multiplicar innecesariamente las ideas. Dicho en términos coloquiales, no tanto palabreo. El tema es directo. Eso para comenzar. La otra cita con la que quiero iniciar es lo que dice Federico Nietzsche. Dice: no existen los hechos, sino la interpretación de los hechos. Y esa es la labor que tenemos que hacer los que estamos aquí reunidos, interpretar qué pasó. La Comisión de la Verdad, para decirlo sin mayores rodeos, es una entidad absolutamente parcializada. Muchas gracias. La Comisión de la Verdad fue formada e integrada y financiada por una cofradía de caviares, como todo el mundo sabe. El más importante mentor es el señor Diego García Sayán, cuya conducta frisa permanentemente la traición a la patria. La Comisión de la Verdad nos dijo parcializadamente una pluralidad de mentiras. Y voy a decir una primera. Su presidente, el señor Salomón Lerner Febres, a quien en este libro se le llama un tonto útil, en realidad fue un tonto inútil. Y voy a decir por qué. Para comenzar y ver sus prejuicios, y dijo lo siguiente: por el solo hecho de que el señor Villestein haya trabajado con el gobierno del señor Alberto Fujimori, por ese solo hecho no debiera ser juez de la Corte Suprema de la Justicia de la República. Y además, porque rebajó las penas en el grupo Colina por los crímenes de Barrios Altos. Entonces yo le respondí: podría estar de acuerdo. Yo podría estar de acuerdo con lo que tú dices o con lo que usted dice. Pero le voy a contar algo, y se lo dije en un artículo en Expreso. Yo nunca trabajé con el señor Fujimori, se ha confundido. Fue el señor San Martín, mi colega acá sentado. 10 años. Y en cuanto al grupo Colina, yo rebajé las penas porque el tribunal caviar que le tocó juzgarlos, lo juzgó por 3 delitos. Uno de ellos era delito de oficio, una condena de oficio sin denuncia. Y en consecuencia le quité un delito y tuvimos que bajarle las penas. Y al bajarle las penas se le puso una pena mayor que la pena que le impusieron al almirante Dönitz, sucesor de Hitler sucesor de Hitler en la Alemania nazi, por la muerte de 6 millones de judíos, polacos, homosexuales y gitanos que los nazis mataron. 6 millones. Le pusieron una pena de 20 años, es decir, una pena menor de la que yo le puse a Santiago Martín Rivas en el tribunal que me correspondió presidir. Esto lo digo pues porque hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Eso en cuanto a la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad recomienda una serie de cosas para que se produzcan juzgamientos con determinado sentido.
Mi colega, el distinguido magistrado César San Martín Castro, condena y menciona a los tribunales internacionales. Y bueno, él dice, señores, el Perú no es una isla. En consecuencia, tenemos que tomar en cuenta lo que dicen los tribunales regionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte prevaricadora. Dicho sea de paso, porque se dice y se desdice. Se dice y se desdice. Contradice sus propias sentencias de acuerdo al momento político, porque en el fondo es una corte o un partido político. De eso hablamos claro. Yo confié en ellos en algún momento. Los invité incluso al Perú, pero cuando no les gustaron mis fallos, que eran siguiendo sus propias recomendaciones, me fustigaron. Me fustigaron. Pero ya que el doctor César San Martín ha mencionado el día de hoy la importancia del derecho internacional, estoy de acuerdo, pero el derecho internacional público hay que respetarlo, pues. La Corte, el Estatuto de Roma, que aquí lo he apuntado, viniendo en el auto, el artículo 28, el artículo 14 del Estatuto de Roma, nos dice que lo previsto en ese estatuto no es retroactivo. Se puede aplicar para el futuro y son imprescriptibles, pero no se puede retrotraer al pasado. Y los crímenes que le atribuyeron a los militares peruanos eran anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma. Y el señor César San Martín, ¿qué nos dice en su sentencia? Porque aquí la tengo. Lo tengo en mi libro porque he traído un libro, yo publico. En su tribunal, el expediente dice: Fujimori Oqueña Fujimori, como autor inmediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, bajo las etcétera, etcétera, calificándolos como crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal, al considerar que se trata de delitos de asesinato y lesiones graves, que por sus características constituyen internacionalmente, en el momento de su persecución, crímenes contra la humanidad, que por ello permiten la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas para el derecho internacional penal. Aplica contra el reo una disposición posterior del Estatuto de Roma. Y siguiendo pues esta misma lógica, en el caso de Barrios Altos, cuando nosotros bajamos esas penas por los motivos que he explicado, se movió toda la caviarada. El señor García Sayán, la señora Eda Rivas, el señor Jiménez Mayor, todos los caviares corrieron a la Corte Interamericana, a la Corte Prevaricadora Interamericana de los Derechos Humanos, a decir hay que bajarse la sentencia. ¿Por qué? Porque rebajó las penas. Porque rebajó las penas. Pero miren lo que dice: yo me niego rotundamente a anular la sentencia. Me niego rotundamente, y en mi ausencia, aprovechando mi vacación, anulan la sentencia y hacen otra. ¿Y qué dice la otra sentencia? Autorizándose a procesar por delitos no tipificados en el ordenamiento penal interno conforme a los principios generales de derecho internacional, sin importar si en la fecha de su comisión de estos hechos no hubieran estado tipificados conforme a la normatividad nacional, pues lo más importante es la magnitud del hecho, factum, pero no la calificación. O sea, se saltaron a la garrocha el principio de legalidad, principio que, dicho sea de paso, consagra todo el orden jurídico internacional, el de las Naciones Unidas, el del Estatuto de Roma y, cómo no, el de la prevaricadora Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dejo expresa constancia que estoy hablando como académico, para hablar como me da la gana y como quiero, y no como magistrado de la Corte, para que no me coacten. Es decir, la sentencia en cuestión terminó haciendo lo mismo que el carnicero
el franquista carnicero de Madrid, que en Radio Castilla dijo, jamás debe aplicarse al delincuente castigo que no esté establecido con anterioridad de la perpetración del delito. Esto no se debe cumplir, dice él. O sea, los fascistas, los totifascistas pregonaban y predicaban no aplicar el principio de legalidad. Y es lo mismo que están haciendo ahora. Cuando no les conviene o cuando se trata de militares, no hay principio de legalidad. Cuando se trata de de terroristas, ahí sí, el principio de legalidad. Entonces estamos hablando de una justicia parcializada, de una justicia delivery, una justicia a la medida del procesado, contra reo, violentando el principio de legalidad y el derecho del procesado. Y para añadir una cosita más, lo acaba de decir mi colega, el distinguido doctor César San Martín Castro, dice, un momentito, no se trata de castigar al de abajo por lo que hace el de arriba. Bueno, eso lo proscribe expresamente el artículo 6 del título preliminar del Código Penal peruano. Pero hasta donde yo recuerdo, porque estoy hablando como académico, no como juez, el señor Alberto Fujimori fue condenado por actos del subalterno, en forma contrariando de manera expresa el artículo 28 del Estatuto de Roma, que establece una conducta especial, omisión de mando. Una cosa es omisión de mando y otra cosa es proscripción de la responsabilidad objetiva. En el derecho penal peruano la responsabilidad objetiva está proscrita, está prohibida, pero no era elegante, pues. Mayores aplausos, recaudo, condena por precio, mayor recaudo si le imputo al de arriba lo que pasó abajo. Porque en lo que a mí concierne, por lo que conozco por haber juzgado el caso de Barrios Altos, el señor Alberto Fujimori no conocía lo que estaba pasando abajo. En consecuencia se le condenó por actos de terceros, lo que no me llama la atención, porque acaba la Corte Suprema de aplicarme una sanción, le llaman otra cosa, por lo que dice la prensa. La prensa dice que dije, nunca dije lo que la prensa dice, pero ya me condenaron. Porque esa es pues la conducta, ese es el leitmotiv de lo que se trata, pues es muy sencillo, la venganza ideológica, seguir los lineamientos de Gramsci, copar las universidades, los institutos culturales, el Poder Judicial. El Poder Judicial está en este momento, estamos librando los anticaviares una batalla heroica para evitar que caiga en manos de ellos, porque los títeres están titireteando a sus títeres en la Corte Suprema hay algunos y en el Poder Judicial hay otros. Y cuando tengan que juzgar, habla del plazo razonable, me parece haber escuchado los plazos razonables, que es una violación de derechos humanos, pero hay militares que están más de 30 años juzgando, los terroristas afuera y ellos siguen presos. En consecuencia, he venido a decir la verdad sobre estos asuntos y yo siento una vergüenza ajena por la Comisión de la Verdad, porque es una comisión de la mentira, que ha formado monumentos, se han gastado 360 millones de dólares. Las planillas es Comisión de la Verdad, pero las planillas de pago son reservadas. Ahí sí no hay verdad, ahí no hay transparencia. Transparencia como el petróleo. Transparencia del otro, la lucha contra la corrupción del otro y la verdad del otro, pero la propia no la menciona. En consecuencia, pues, esto hay que decirlo nítida y claramente. No quiero hablar a escondidas. Tenemos que decir las cosas como las sentimos y las pensamos. Con las disculpas del caso, si se siente herido mi distinguido colega el doctor San Martín, pero estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, que tiene rango constitucional e internacional. Muchas gracias.